Hoy, con el sermón titulado El lenguaje celestial, pensemos en qué tipo de lenguaje se usará en el reino de Dios. ¿No tienen curiosidad por esto? Vamos a pensar en esto. Para ir a los Estados Unidos, estudiamos inglés. Para ir a Filipinas, estudiamos el idioma de Filipinas. Para ir a Perú o a países sudamericanos, estudiamos español. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje necesitamos estudiar para ir al reino de Dios? Para entrar en el eterno reino de los cielos, debemos aprender el lenguaje celestial. Esto es algo que debemos preparar. Hace unos 3500 años, en la época de Moisés, los israelitas salieron de Egipto y caminaron por el desierto durante 40 años para entrar en la tierra de Canaán. Antes de entrar en la tierra de Canaán, Dios les permitió practicar algo en el desierto. Tenían que practicar la obediencia a sus ordenanzas, preceptos y leyes. Uno de ellos era el día de reposo. El maná descendía siempre durante 6 días, pero no descendía el séptimo día. Sin embargo, en el sexto día, Dios les concedía suficiente maná para que comieran durante el sexto y el séptimo día. A través de esto, los israelitas llegaron a comprender que el día de reposo es un día para adorar a Dios. Tenían que trabajar durante 6 días, pero ¿qué hacían en el séptimo día? Dios les ordenó descansar. Practicaron esta enseñanza todos los días de reposo. Dios ya les había enseñado lo que debían hacer al entrar en la tierra de Canaán. Ya habían aprendido tales cosas mientras caminaban por el desierto. Del mismo modo, debemos aprender el lenguaje del reino de los cielos antes de entrar en el cielo eterno. Cuando regresemos a nuestro hogar, ¿qué se considerará lenguaje celestial? Veamos esto juntos. En primer lugar, confirmemos la enseñanza de Dios sobre las palabras yendo a Santiago, capítulo 3. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es, ¿qué tipo de persona? Está escrito que es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por esta razón nuestras palabras son muy importantes. ¿Cómo podemos aprender el lenguaje celestial? Debemos aprenderlo mientras estamos en esta tierra. Si resumimos las enseñanzas de la Biblia, el lenguaje celestial debe ser el lenguaje del amor, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la esperanza por el cielo y el lenguaje de la salvación que redime a los transgresores de sus pecados. Todos estos se derivan del lenguaje del reino de los cielos. Por el contrario, ¿qué tipo de lenguaje es el del infierno? Es el lenguaje de la murmuración, el lenguaje de la crítica y de juzgar a los demás, y el lenguaje lleno de celos y engaños. Este tipo de lenguaje nunca puede ser el lenguaje celestial. Hace unos 3500 años, Moisés sacó a los israelitas de Egipto y los condujo a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel.
Si observamos cuidadosamente en la Biblia el lenguaje que usaron los que murieron en el desierto y los que vivieron hasta el final y recibieron la promesa de Dios, aquellos que entraron en Canaán fueron los que usaron el lenguaje de la fe, y los que perecieron en el desierto fueron los que usaron el lenguaje de la murmuración. Ellos no daban gracias, sino que proferían muchas quejas. ¿Qué dice la Biblia sobre esta historia? Que está escrita como una sombra. Por eso, se enfatizó fuertemente en 1 Corintios capítulo 10 que no debemos ser como ellos, ¿no es así? Nunca debemos utilizar ese lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje de la sabiduría, de la salvación, de la fe y del amor, que es manso y humilde, edifica a los demás y salva las almas. Este es el lenguaje celestial. Tal como leemos en el libro de Santiago, el lenguaje es muy importante. Ya que somos el pueblo de Dios, ¿no deberíamos hablar el lenguaje del pueblo de Dios? Digamos palabras de aliento a los que nos rodean. Debemos decir palabras que den esperanza en el cielo, palabras que entreguen el amor de Dios y palabras que den vida eterna a través de la verdad de Dios. Practiquemos este tipo de palabras tanto como sea posible en la tierra. No debemos seguir las huellas de los que fueron destruidos en el desierto, ¿no es así? Pasemos a 1 Corintios capítulo 10. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No debemos tener una mente que prueba a Dios ni pronunciar palabras que prueban a Dios. En el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué les ocurrió? Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las palabras de murmuración, queja, celos y odio no son el lenguaje del reino de los cielos. Este tipo de palabras han quedado arraigadas en nosotros como malos hábitos. Por ello, debemos desecharlas todas. Debemos mostrar la gloria de Dios con mansedumbre y humildad, a través de palabras de amor que animen a los demás, les den fe y esperanza y entreguen el santo amor de Dios. Durante las vacaciones, las discusiones entre familiares son más frecuentes de lo habitual. La mayoría de estas peleas entre los miembros de una familia son causadas por sus palabras. Mediante las noticias y diversos medios de comunicación, podemos ver situaciones en las que las familias hacen cosas atroces por sus palabras. Esto ocurre con frecuencia durante las vacaciones. Cuando se reúnan con su familia, utilicen palabras que den esperanza en el reino de los cielos. Por muy severas que sean las palabras de los demás, debemos usar palabras amables. De esta manera, podemos calmarlos y conducirlos por el camino del correcto discernimiento y juicio. Me gustaría pedirles que utilicen el lenguaje de los hijos de Dios.
Debemos practicar todos juntos, ¿no es así? ¿Recuerdan lo que dijo David cuando derrotó a Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Qué tipo de lenguaje es este? Este es el lenguaje de la fe. David habló contra Goliat con palabras de absoluta fe hacia Dios. Después de eso, David sintió la presencia del poder y la autoridad de Dios en él y al final derrotó a Goliat. Esta obra de gracia está escrita en la Biblia, ¿no es así? Debemos recordar cuidadosamente estas palabras. Piensen en los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que enfrentaron a una situación realmente aterradora. A pesar de la estricta orden del rey, si no se postraren ante la estatua, serán echados al horno de fuego ardiendo. ¿Qué hicieron estos tres jóvenes? No se postraron ante la estatua. Es por ello que fueron convocados por el rey. ¿Por qué no adoran la estatua que hice?, preguntó el rey Nabucodonosor. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron sin dudar: Rey, nunca nos postraremos ante la estatua. Aunque muriéramos ahora mismo, no lo haremos. Si fuéramos echados al horno de fuego ardiendo, Dios nos librará de él. Y aunque su voluntad no sea librarnos, nunca nos postraremos ante la estatua que has levantado. Dios escuchó lo que dijeron. Cuán conmovido debe haberse sentido Dios en el cielo por las palabras de fe que escuchó. Por ello, Dios los protegió cuando fueron arrojados al horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Incluso los soldados que echaron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno murieron por causa del fuego, pero estos 3 hombres se salvaron. No tenían un solo cabello quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a fuego. Pensemos en esta historia en la que fueron salvos en tal situación. ¿Cuál fue el punto principal de este relato? ¿Cómo hablaron? A todos aquellos que hablaban el lenguaje celestial, Dios les dio una victoria impensable y les permitió experimentar un milagro inimaginable. Por eso debemos usar el lenguaje celestial. A menudo uso la historia de El Patito Feo como ejemplo. ¿Qué era en realidad el patito feo? Era un cisne. Cuando un cisne creció entre patos en el mundo de los patos, creyó ser uno de ellos y adoptó sus costumbres. Sin embargo, ninguno de estos se ajustaba a su naturaleza. Hermanos, nosotros somos la familia celestial. El lenguaje celestial es el lenguaje que Dios usa y con el que se complace. Es su voluntad que usemos ese lenguaje. Por lo tanto, debemos usar el mismo lenguaje que el de David, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, así como el de Josué y Caleb, cuando los 2 espías regresaron de explorar Canaán. Después de decir, no paguéis a nadie mal por mal, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Nos dice que tratemos a todas las personas con gentileza y humildad. Hermanos, cuando nos encontramos con nuestra familia, amigos y conocidos, nuestras obras deben ser ejemplares, de modo que se diga, los hijos de Dios son realmente diferentes, los que han sido enseñados por Dios son diferentes. Esto se debe a que ellos nunca han aprendido estos modales, pero nosotros los aprendemos de Dios todos los días, ¿no es así? Estamos aprendiendo el lenguaje del cielo. En lugar de herir a los demás con palabras duras, debemos usar palabras amables. En lugar de ofender a los demás con palabras tajantes, debemos predicar la verdad, usando palabras que los conmuevan e inspiren para que puedan participar en la salvación.
Continuemos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 29. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida, ¿cómo está escrito? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este es el mandamiento de Dios escrito en la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es el lenguaje celestial. Debemos esforzarnos en utilizar este lenguaje para entrar en el reino de los cielos. Las personas que viajan al extranjero estudian inglés con diligencia. ¿Qué debo decir cuando voy a un restaurante a comprar comida? ¿Qué debo decir para conseguir un alojamiento y pagarlo? Así como hacen preparativos por adelantado, también necesitamos preparar el lenguaje celestial. Las personas que han practicado mucho no tienen ningún problema cuando viajan. Si no saben cómo llegar, pueden preguntar. Sin embargo, los que no practican el idioma siempre tienen inconvenientes. Si van a un restaurante, no saben cómo pedir ni cómo pagar la comida. Aunque intentan preguntar algo, no pueden comunicarse. Hermanos, usemos el lenguaje celestial con más frecuencia mientras estemos en esta tierra. La gente del mundo habla el lenguaje de este mundo, pero debemos usar el lenguaje del cielo. Si no lo conseguimos la primera vez, intentémoslo por segunda vez, y si volvemos a fracasar, intentémoslo por tercera vez. Si volvemos a fallar la tercera vez, debemos intentarlo incluso 10 veces para poder utilizarlo siempre. Antes de que los israelitas entraran en Canaán, Dios los entrenó en el desierto para que pudieran guardar plenamente sus decretos, ordenanzas y leyes. Del mismo modo, aprendamos el lenguaje celestial en esta tierra. Al hacerlo, debemos usar el santo y grandioso lenguaje del cielo de Dios con todos, comenzando por los hermanos y hermanas cerca de nosotros, hasta llegar a todas las personas en Samaria y lo último de la tierra. Leamos el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está escrito en la Biblia que las palabras que usamos todos los días deben estar siempre llenas de gracia y sazonadas con sal. La Biblia dice que cuando lo hagamos, sabremos cómo responder a todos. Pensemos en esto con más detalle. Según las palabras escritas en 1 de Juan capítulo 4, ¿en qué clase de mundo habita Dios? ¿Recuerdan la palabra Dios es amor escrita en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7? Si Dios es amor, entonces el mundo de Dios es el mundo del amor, ¿no es verdad? En nuestra vida diaria tenemos muchos sentimientos encontrados. A veces, celos, odio, ira, irritación y todo tipo de emociones se entrelazan en nuestra mente. Cuando estamos molestos, ¿decimos gracias? No, no lo hacemos. ¿Pueden suceder cosas buenas cuando nos quejamos? Por supuesto que no. Dios ya mostró este principio durante la obra de la redención de 6,000 años. Dios mostró a sus hijos el camino que recorrieron los antepasados de la fe como una sombra. Cuando ellos recorrieron este camino, obtuvieron este resultado. Cuando pronunciamos palabras de murmuración, queja, envidia, celos y odio, nunca podremos conseguir buenos resultados en ningún lugar. El mundo en el que ustedes quieren entrar es el cielo. El mundo en el que yo quiero entrar también es el cielo. Entonces, a partir de este momento, ¿qué debemos priorizar? Debemos hablar el lenguaje celestial. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es Dios? Es amor. Por tanto, todas las lenguas que se usan en el mundo de Dios pueden agruparse en el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor. Este lenguaje salva las almas, les trae salvación, les da el perdón de pecados, las apoya y las anima. Si alguien usa expresiones ásperas y un lenguaje brusco con nosotros, debemos purificarlo utilizando el lenguaje celestial. Entonces, encontremos un versículo más en la Biblia sobre el lenguaje del amor. Veamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto significa que todo carece de sentido sin amor, ¿no es así? Todos necesitamos entrar en el reino de los cielos. Veamos el versículo 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. La característica del amor es la paciencia. No debemos enredarnos en las reacciones groseras y las palabras de los demás. Por el contrario, debemos calmarnos y responder con un lenguaje celestial. El lenguaje celestial es paciente. Asimismo, el amor, ¿cómo es? Es benigno. El lenguaje celestial es benigno. Adicionalmente, el amor no tiene envidia. Está escrito que el amor no tiene envidia ni codicia, ni es jactancioso. Las palabras jactanciosas deben excluirse del lenguaje celestial. Por otro lado, la Biblia nos enseña a jactarnos de Dios. Por tanto, captémonos de Dios tanto como podamos con todo nuestro corazón. También debemos jactarnos de la verdad, ¿no es así? Las palabras jactanciosas que se mencionan en este versículo significan jactarse de uno mismo. No es jactancioso, no se envanece. Las palabras orgullosas no son el lenguaje celestial. Estas palabras deben excluirse. En el versículo 5 dice, no hace nada indebido. Las palabras indebidas no son el lenguaje celestial. No busca lo suyo, no se irrita. Además, las palabras de ira no pueden ser el lenguaje celestial. No se irrita, no guarda rencor. El guardar rencor no puede ser el lenguaje celestial. No se goza de la injusticia. ¿Significa esto que el lenguaje celestial siempre es sencillo y aburrido? Por supuesto que no. El lenguaje celestial nunca duda a la hora de enfrentarse al mal. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el lenguaje que necesitamos en el mundo de Dios, quien es el amor. Casi todos están familiarizados con esto. Aunque lo sabemos muy bien, ¿cuál es el problema? No logramos ponerlo en práctica. Cuando enfrentamos situaciones que nos molestan, nuestro indicador de ira explota primero. Hermanos, todos hemos experimentado esto y se ha vuelto muy natural para nosotros. Sin embargo, no deberíamos ser capaces de reemplazar gradualmente nuestro lenguaje habitual por el lenguaje celestial y conservarlo. Para ello, primero debemos practicar. Entonces, ¿qué debemos practicar primero? Digamos gracias con frecuencia. Te amo.
necesitamos expresarnos mucho. Gracias, te amo, muchas gracias, es mi culpa, lo siento. Debemos usar el lenguaje del reino de los cielos poco a poco, empezando con estas expresiones. Por eso está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 4, que debemos expresar muchas palabras de gratitud. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Dios nos dice que demos gracias sin importar en qué circunstancias nos encontremos. Todos deberíamos saber cómo cambiar la situación en una en la que podamos estar gozosos. Les decimos a los miembros de nuestra familia de Sion, Dios los bendiga mucho. Este es el lenguaje del cielo. Tenemos que practicarlo mucho. Algunos pueden decir, cada vez que voy a la iglesia, ellos siempre dicen, Dios lo bendiga mucho. Hermanos, ¿se sienten mal cuando escuchan las palabras, Dios lo bendiga mucho? Aquellos que los escuchan se sienten muy bien, y aquellos que desean bendiciones, ellos también se sienten muy bien. Aunque nunca hemos oído estas palabras mientras vivíamos en este mundo de pecado, es un saludo muy común en Sion. Jacob anhelaba recibir bendiciones hasta el punto de soportar el dolor de que le descoyuntaran la cadera. Dios está concediendo bendiciones a todos y cada uno de nosotros a través de nuestros labios. Por lo tanto, las palabras Dios lo bendiga mucho no son palabras sin sentido. Ya que todo esto obra espiritualmente, deseemos bendiciones y buena salud a muchas personas. Dios los bendiga mucho. Debemos estar unidos en armonía. En lugar de buscar cosas para murmurar, debemos pensar, ¿qué puedo encontrar en este entorno para dar gracias a Dios? Solo cuando nos convertimos en hijos de Sion que dan gracias en todas las circunstancias, podemos hablar con fluidez el lenguaje celestial, ¿verdad? Practiquemos mucho. Así como Dios permitió que el desierto entrenara al pueblo para prepararse para Canaán, Dios también permitió que esta tierra nos preparara para el eterno reino de los cielos. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan aprender el lenguaje del cielo aquí. Cuando vuelvan a casa hoy, díganle a su esposo, o a sus hijos, o a sus padres, te amo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por ser mi compañero de vida. No hay necesidad de escatimar el lenguaje celestial. Utilícenlo mucho. Haciendo así, convirtámonos todos en hijos de la familia celestial que pueden dar gran gloria al Padre y a la Madre. A través del lenguaje celestial podremos sentir el reino de los cielos hoy, mañana y siempre. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.